Siguiendo con el curso de química, hoy vamos a ver el primero de los 4 vídeos dedicados a la estructura del átomo. En este veremos los avances que durante el siglo XIX condujeron desde el átomo de Dalton al átomo de Thomson. El átomo de Dalton es el conocido como átomo bola. El átomo para Dalton es simplemente una bola de materia sin estructura interna que está caracterizada simplemente por ser inalterable, indestructible y no poder sufrir ningún cambio de ninguna índole. Los átomos no están caracterizados para Dalton por nada que ocurra en su interior, sino que solamente están caracterizados por su masa. Algo tan simple como este átomo fue capaz de contribuir al florecimiento de la química durante el siglo XIX. Durante el siglo XIX la química usó este modelo de átomo, el átomo bola de Dalton, y creció como ciencia y también como industria. Sin embargo, durante todo el siglo XIX se dieron una serie de avances muy importantes que contribuyeron a que al final del siglo XIX, en 1897, emergiera un modelo de átomo en el que ya la estructura interna sí que era relevante. Estos avances tan importantes que ocurrieron en el siglo XIX los hemos dividido en 3 grandes apartados. Uno primero, que lo dedicaremos a la teoría electromagnética de Maxwell. Uno segundo, a los espectros discontinuos de la luz emitida por los átomos, y el tercero al descubrimiento del electrón. Bien, debemos saber que a principios del siglo XIX la luz era entendida, como había propuesto Newton, como simplemente un chorro de partículas que se propagaban con una cierta velocidad. Era el modelo corpuscular de Newton. Sin embargo, a comienzos del siglo XIX, una serie de experimentos, realizados fundamentalmente por Young y por Fresnel, pusieron en tela de juicio esta idea de Newton y contribuyeron a consolidar la idea, después ya mantenido durante todo el siglo XIX, de que la luz es un fenómeno ondulatorio. Básicamente nos referimos a los experimentos realizados haciendo pasar la luz a través de rendijas muy estrechas o quedades muy pequeñas, en las que una vez que la luz pasaba a través de ellas, lo que se observaba no era simplemente un halo o un círculo de luz, sino que se veían una serie de círculos luminosos concéntricos separados por zonas donde no llegaba la luz. Este fenómeno fue explicado mediante las propiedades características de las ondas, como son la difracción y la interferencia. Creo que esta imagen aclara perfectamente ambos. La luz es capaz de superar obstáculos, como lo puede ver aquí, y seguir propagándose. Eso es lo que se conoce con el nombre de difracción. La luz es capaz de pasar por estos huecos pequeñitos y, como ve, aquí se va propagando en el otro medio. Y al propagarse, a partir de estas dos pequeñas fuentes, interfieren los dos focos, la luz emitida por los dos focos interfieren entre sí, es decir, se suman. Entonces, como podrá ver, en este punto en concreto, los dos haces de ondas llegan en fase, se suman, aquí ocurre lo mismo, aquí ocurre lo mismo. Sin embargo, sí puede ver que en esta zona y en esta zona las ondas llegan en desfase, y al sumarse la interferencia es negativa y no habría movimiento ondulatorio en el medio. Si esto fuese luz, evidentemente aquí habría luz, aquí también la habría, aquí también la habría. Sin embargo, en estos dos puntos pues, lo que habría sería oscuridad, es decir, justamente lo que acabamos de ver en la transparencia anterior. Es decir, que los fenómenos de difracción e interferencia son propios de ondas y la luz los compartía. Eso es lo que hizo pensarse a principios del siglo XIX de que la luz era un fenómeno ondulatorio. También se sabía que la luz blanca era suma de luces de diferentes colores. Es sabido el espectro de la luz blanca, contiene luz roja, anaranjada, amarilla, verde, azul, morada, violeta, ¿verdad? Y que la luz que tienen los objetos no es una cualidad propia de ellos, sino que también depende de la luz con la que se ilumina. Por ejemplo, este objeto sería verde porque al ser iluminado con luz blanca solo refleja la luz verde, que es la que vemos. Si aquí está nuestro ojo, evidentemente solo vemos la luz verde, por eso vemos que este objeto es así. Este objeto sería rojo porque de todos los colores de la luz blanca que le llega solamente emite el rojo. Un objeto blanco evidentemente emitiría luz de todos los colores y uno negro no emitiría ninguna.
Un avance importantísimo a mitad del siglo XIX confirmó que la luz era una onda, pero no era una onda, digamos, al uso, como podría ser el sonido, sino que era un tipo muy especial de onda. Es lo que se conocía o se empezó a conocer con el nombre de onda electromagnética. El propulsor de este gran avance fue Maxwell. 1873 publicó el libro Un tratado de electricidad y magnetismo, en el que exponía sus famosísimas ecuaciones. Esta primera, que viene a indicar que el campo eléctrico genera líneas de fuerza que tienen origen y final en las cargas eléctricas. En esta segunda lo que venía a demostrar es que las líneas de fuerzas del campo magnético son cerradas, no tienen origen, no existen, igual que existen cargas eléctricas, no existen cargas magnéticas. Y después dos ecuaciones en las que venía a demostrar que los campos eléctricos pueden ser producidos por campos magnéticos variables en el tiempo, o que los campos magnéticos podrían ser producidos por campos eléctricos variables con el tiempo. A partir de este enorme avance, Maxwell demostró que la luz era una onda electromagnética. Para entender de una manera algo cualitativa qué es una onda electromagnética, aquí la comparamos con una onda mecánica como es el sonido. Todos sabemos que el sonido se origina en una vibración y que se propaga a través del aire. Es decir, la vibración produce que la presión del aire adquiera valores altos y bajos que se van dispersando, se van propagando por el aire, por el medio, llegan a nuestro oído, esos cambios de presión empujan el tímpano y eso es lo que nos permite oír. Es decir, de alguna manera la vibración de la cuerda pone en movimiento el tímpano de nuestro oído a través de los cambios de presión que tienen lugar en el aire. Evidentemente, si no hubiese aire, no habría sonido. Pues bien, una onda electromagnética, al igual que el sonido, se produce también en una vibración, pero en este caso de una vibración de una carga eléctrica. Una carga eléctrica en vibración, una carga eléctrica acelerada, una carga eléctrica que vibre, produce un campo eléctrico y un campo magnético que se propagan y ya no se necesita el aire, son capaces de propagarse por el vacío. ¿Qué ocurre cuando esa onda electromagnética alcanza otra carga eléctrica? Pues al igual que ocurría antes, la carga eléctrica que genera la onda electromagnética genera la onda electromagnética, y cuando esa onda electromagnética alcanza otra carga, esa otra carga se pone en movimiento, en vibración. Esto explica el funcionamiento, por ejemplo, de una emisora de radio, de una emisora de televisión. Una emisora de radio, por ejemplo, hay una antena en la que las cargas eléctricas son obligadas a vibrar en la antena emisora, y eso produce un campo electromagnético, una onda electromagnética, que se propaga y que cuando alcanza, imagina que esta es su casa, esta es su antena receptora, cuando la onda electromagnética alcanza la antena receptora, pone en vibración las cargas eléctricas que hay en el metal del que está hecho la antena, y esa pequeña, esa débil electricidad, esa débil corriente eléctrica es percibida por su radio, por su televisión, por el aparato receptor que tiene en su hogar, y lo transforma en sonido, lo transforma en imagen. Básicamente esto es el esquema de funcionamiento de un sistema de comunicación basado en ondas electromagnéticas, la radio, la televisión. Entonces, nosotros sabemos que la materia evidentemente puede emitir luz. Todo lo vemos todos los días en nuestros hogares por la noche cuando encendemos una lámpara o cuando encendemos el fuego. Evidentemente, esa luz, esa onda electromagnética que está emitiendo la materia, se debe a que en la propia materia hay cargas eléctricas, debe de haber cargas eléctricas que pueden vibrar y que a través de esa vibración, evidentemente, pueden emitir luz. Las ondas electromagnéticas se diferencian entre sí en la longitud de onda o en la frecuencia, ya que el producto de la longitud de onda por la frecuencia debe de ser la velocidad de propagación, que en el caso de todas las ondas electromagnéticas es el famosísimo 300.000 km por segundo, o si lo quieren, 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Aquí tiene una onda electromagnética, la representación de una onda electromagnética en la que la longitud de onda es grande y su frecuencia es pequeña. Aquí tiene el caso de una onda electromagnética en la que la frecuencia es mayor y la longitud de onda, por tanto, es menor. El ojo humano es un receptor de ondas electromagnéticas que solamente es capaz de percibir ondas electromagnéticas entre determinadas longitudes de onda.
básicamente entre 800 nanómetros y 400 nanómetros. Es decir, entre la luz roja, que le corresponde a 800 nanómetros, y la luz violeta, que le corresponde a 400 nanómetros. La luz violeta tiene una frecuencia mayor y por tanto una longitud de onda menor, y la luz roja tiene una longitud de onda mayor y una frecuencia menor. Aquí lo puede ver. Si extendemos estos conceptos a todo el espectro de ondas electromagnéticas, lo que hemos dicho de la luz visible lo podemos extender a otras ondas electromagnéticas que ya no son visibles por el ojo humano, pero que evidentemente pueden ser percibidas y son usadas constantemente por nosotros. La luz infrarroja, las microondas, las ondas de radio, de mayor a menor frecuencia, o si lo quieren, de menor a mayor longitud de onda, y por la otra parte tenemos la luz ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, incluso los rayos cósmicos. Fíjense que la longitud de onda siempre avanza, en este caso, desde izquierda a derecha, y sin embargo la frecuencia de derecha a izquierda. Al igual que la energía, porque la energía, como demostró Planck, era directamente proporcional a la frecuencia. El segundo gran avance del siglo XIX fue el descubrimiento de los espectros discontinuos de la luz. Aquí tiene el espectro de la luz blanca, de la luz emitida por el Sol. Si la luz emitida por el Sol hace pasar por un prisma, observará que lo que ve, acabamos de hacer un momentito, es el espectro de la luz blanca, es decir, toda una franja iluminada, coloreada, desde el violeta hasta el rojo, en la que no falta ninguna luz, ninguna longitud de onda, están todas las longitudes de onda contenidas en el espectro. Sin embargo, si lo que produce es una luz calentando, por ejemplo, hidrógeno o calentando cualquier otro elemento químico, la situación es completamente distinta. Por ejemplo, si lo que calienta es hidrógeno y descompone la luz del hidrógeno, lo que observa es que solamente se ven 4 rayas. 1, 2, 3 y 4. Esta no se vería. Entonces, ¿qué es lo que podemos deducir? Pues podemos deducir que en el espectro de la luz de los elementos químicos, además de ser discontinuos, solamente están presentes ciertas longitudes de onda. De hecho, la mayor parte de longitudes de onda no están presentes en la luz que emiten los elementos químicos que han sido excitados, ya sea por calentamiento o a través del paso de corriente eléctrica a través de ellos. Durante todo el siglo XIX, los espectroscopistas avanzaron en el estudio de estas luces emitidas por los elementos químicos y en particular en el caso del hidrógeno. Se descubrieron, voy a citar rápidamente 2 grandes hechos. El primero era que la longitud de onda de las líneas que aparecían en los espectros obedecían una ecuación, es esta ecuación, en la que m y n eran números enteros, y que dependiendo del número, por ejemplo, en el caso, quizás la más famosa sea la serie de Balmer, que es la que antes hemos estado viendo, las 4 líneas que aparecen en la zona visible. Si m es 2, podemos ir cambiando n, dándole valores a n, por ejemplo, 3, 4, 5, 6, y podríamos ir calculando las longitudes de onda de las rayas que nos aparecían en el espectro. Sin embargo, esta serie de líneas, que es la que hemos visto antes, no es la única que aparece, es la única que vemos evidentemente a simple vista. Sin embargo, en el caso del hidrógeno hay 4 series de líneas más, una en el infrarrojo, la de Lyman, en el ultravioleta, la de Lyman, y 3 en el infrarrojo, que son la de Paschen, Brackett y Pfund. Es decir, el espectro de la luz de los elementos químicos no era tan simple como parecía al principio con esas 4 líneas en el caso del hidrógeno, sino que es bastante complejo, ya que contiene líneas en zonas que el ojo humano no ve. Aquí puede ver las líneas del hidrógeno en la zona visible. Esta formaría parte de la serie de Balmer. Y como ve, los elementos químicos, cada uno de ellos tienen sus huellas dactilares, sus espectros característicos. De hecho, el helio fue descubierto en la luz del Sol, fue descubierto en el Sol, a través de la luz que nos llegaba de él, antes que en la propia Tierra. ¿El por qué ocurría esto?
era completamente desconocido a mitad del siglo XIX, incluso a finales del siglo XIX, y permitió que a comienzos del siglo XX Bohr consolidase el modelo que introducía por primera vez la mecánica cuántica. El otro tercer gran avance que hubo en el siglo XIX es el descubrimiento del electrón. Tuvo lugar a través de los estudios de Crookes y el propio Thomson, que fue el descubrimiento del electrón, en el estudio sobre los rayos catódicos. Básicamente lo que trataban estos investigadores era de hacer pasar la corriente eléctrica a través de una zona, de un espacio en el que se había hecho el vacío. Si el vacío era suficientemente alto, estamos hablando del orden de una 10 milésima de milímetro de mercurio, y la diferencia de potencial entre los extremos era del orden de unos 10.000 a 20.000 voltios, aparecía una radiación, aparecía de pronto un haz que viajaba desde el polo negativo hasta el polo positivo del tubo, este que está aquí representado, que se denominó esa radiación se denominó rayos catódicos. El estudio de los rayos catódicos demostró que el haz se podría orientar o se podía desviar mediante la presencia de campos magnéticos y de campos eléctricos, y Thomson llegó a la conclusión, J.J. Thomson llegó a la conclusión de que ese haz de rayos catódicos no era otra cosa que un chorro de electrones. Esto que parece tan antiguo no lo es tanto, ya que hasta hace poco los televisores que usábamos estaban basados precisamente en tubos de rayos catódicos. Piense que el tubo de imagen de un televisor, más de una vez nos hemos sentado a mirar el tubo de rayos catódicos, está basado en este tipo de principio. Un haz de electrones se hacía pasar entre un campo eléctrico que lo desviaba y recorría el tubo de imagen, haciendo que los distintos puntos de la pantalla se iluminaran o se apagaran. Como ve, aquí ve que el haz de rayos catódicos se desvía hacia el polo positivo, que evidentemente son partículas negativas, y que un campo magnético lo podía desviar. Evidentemente la combinación de un campo eléctrico y un campo magnético podía anular las dos desviaciones y hacer que el haz no se desviara. Millikan, ya a comienzos del siglo XX, midió la carga eléctrica del electrón, una cantidad que no debemos olvidar, ¿verdad? 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios, y a la conclusión que llegan a finales del siglo XIX, evidentemente, es que todos los átomos parecen contener en su interior estas partículas pequeñas, más pequeñas que el más pequeño de los átomos que había predicho Dalton, ¿verdad? Y que por tanto el carácter eléctrico de la materia estaba más que demostrado. Con todo ello, a finales del siglo XIX, en 1897, Thomson propone que el átomo tiene estructura interna. Él no se imagina ya el átomo como una bola extremadamente dura y resistente, sino como una bola, en eso conserva la idea de la esfericidad que planteaba Dalton, pero es una bola de materia, digamos, suave, en cuyo interior los electrones se pueden desplazar, se pueden mover en su interior. De hecho, para poder explicar cómo es posible que de la materia emita luz, pueda salir luz, los electrones evidentemente tienen que poder vibrar, tienen que poder moverse dentro del interior de este material. Esta materia, en cuyo interior se mueven los electrones, debería de tener evidentemente carga positiva, que sumada con la carga negativa de los electrones daría un conjunto que es neutro. Este modelo tan simple de átomo, también, al igual que el de Dalton, ya permite explicar una serie de fenómenos muy importantes dentro de la índole de la química, como es evidentemente la formación de iones, o la propia producción de rayos catódicos, o la emisión de luz por los tubos de descarga. En concreto, por el interés que tiene para nosotros dentro de la química, es fácil ya entender cómo se forma un ion. Aquí tiene un átomo de sodio, según Thomson, tendría una serie de electrones en su interior, evidentemente se podría perder alguno y formar algo, una entidad que contiene toda la carga positiva que tenía al principio y un electrón menos. Esa entidad sería un ion sodio.
Lo mismo podría ocurrir con el calcio, por ejemplo, si pierde 2 electrones y se formaría el ion calcio con 2 cargas positivas, o al contrario, un átomo de oxígeno podría ganar más electrones que los que tendría, esos electrones se moverían en su interior, lo cual provocaría que el tamaño del ion fuese mayor, o en el caso del flúor podría ganar también electrones y formar iones que serían negativos, es decir, que tendrían carga negativa. Aquí lo ve en el caso del helio, en el que cuantificamos, esta masa interna tendría que tener 2 cargas positivas que equilibraría estas 2 cargas negativas de los 2 electrones. Si el átomo de helio perdiera un electrón, pues evidentemente se convertiría en un ion helio con una carga positiva, y si perdiese los 2 electrones, pues se convertiría en un ion helio con 2 cargas positivas, porque ya no tendría electrones. Es decir, quedaría únicamente desnuda esa masa de carga positiva en cuyo interior estarían los electrones del átomo de helio.